Vamos ahora sí a una serie de preguntas que no las inventé yo, las he tomado, ya les digo de dónde. Quiero venir a un segundo, quiero venir aquí. Prueba general, ¿de acuerdo? Prueba general. Principios constitucionales, indicador, derechos fundamentales y estructura del Estado. Entonces, ojo, estos principios constitucionales de la prueba general muy seguramente van a ser los mismos para el nivel profesional, para el nivel técnico. No creo que sean los mismos para el nivel asistencial. El manual de funciones del nivel asistencial contempla apenas algunos principios. Entonces, principios constitucionales. Ojo el indicador, derechos fundamentales y estructura del Estado. Este es el indicador. Ahora, esto, vuelvo y digo, va a ser diferente de esto que está aquí, de estos derechos fundamentales, de derecho constitucional que está acá arriba. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque estos que están aquí son los derechos fundamentales del nivel profesional, de un profesional que va a trabajar en la fiscalía. Estos son los principios constitucionales que tienen que cualquiera que trabaja en la fiscalía, con independencia del cargo que vaya a ocupar, ¿de acuerdo? Entonces son más los derechos fundamentales y la estructura del Estado que tiene que conocer casi cualquier ciudadano. O sea, me refiero con eso a que tiene que ver más con algo que se llaman las competencias ciudadanas. Entonces, los derechos constitucional de arriba de la prueba funcional van a ser seguramente muy específicos, porque son para profesionales que van a trabajar en la fiscalía o técnicos o investigadores, ¿sí? Porque en el ejercicio de su función como investigador, como auxiliar de un fiscal, como fiscal. El de abajo, el de principios constitucionales, seguramente van a ser preguntas más de competencias ciudadanas en las que esté involucrada la reflexión sobre los derechos fundamentales y la estructura del Estado. Entonces, puede que sea hasta más difícil, porque sea más enredada la pregunta. En vez de ser más fácil, puede que la pregunta resulte más complicada para alguien que tiene un nivel de conocimiento especializado en derecho constitucional. La pregunta le va a sonar más rara y para eso he traído los siguientes ejemplos. No, para hacer más movidita este pedazo de sesión, voy a hacerles un ejercicio que tenga que ver más con que ustedes me van diciendo la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos con la última pregunta. Es esta. Ustedes la van a leer y van a responder por el chat. Yo me salgo de aquí, voy al chat y vuelvo. La van a leer, yo la leo con ustedes al tiempo, o sea, yo la voy leyendo acá silenciosamente para no interferir la concentración. Y ustedes en el chat, por favor, escriben cuál creen que sea la respuesta correcta. Luego nos devolvemos, pues yo tengo las respuestas correctas, pues yo me las sé, y hablamos a ver qué tanto acertamos. No pasa nada, no estamos en competencia. ¿De acuerdo? Va la pregunta. Muy bien, ya deben haberla leído. Por favor, les agradezco que en el chat
Compartan sus respuestas. Salgo de aquí para ir al chat y regreso. Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. La mayoría están. Muy bien. A ver, si alguien quiere, muchas gracias. Tenemos una mayor cantidad de respuestas que la A. Muy bien. Vamos de nuevo, perdónenme, vuelvo a la ¿Puede poner la pizarra. pregunta otra vez, profe, por favor? Que tuve un problema de conexión. Claro que sí, ahí está en pantalla. En pantalla de nuevo. Bueno, entonces la voy a leer. Tranquilo, no te afanes, mírala ahí. Bueno, vamos a leer la pregunta. Entre el 2007 y 2008, ese es el contexto, ¿no? Volvemos. Ese es el contexto. La Corte Constitucional extendió a parejas homosexuales los beneficios del régimen contributivo de salud y del derecho a la pensión de sobrevivientes. Listo. Ahora viene, ese es el contexto, y ahora viene la condición que está aquí. ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda esta decisión de la Corte? ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda esta decisión de la Corte? Voy a empezar por el último. Es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. Es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. Nada tiene que ver que la Corte extendió los beneficios del régimen contributivo de salud y del derecho a la pensión de sobrevivientes en parejas homosexuales. Eso no tiene nada que ver con los valores tradicionales. Eso no hace parte de los valores tradicionales. Eso no tiene nada de... Pues me alegra que esa haya sido la decisión de la Corte. Pero ese argumento que está ahí no respalda la Corte. Cuando dice respalda la decisión, cuando me está diciendo respalda la decisión, imagínense que vamos a extender a las parejas homosexuales los beneficios del régimen contributivo de salud y el derecho a la pensión de sobrevivientes, porque es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. No, nada que ver. No respalda, ese argumento no respalda la decisión de la Corte. Así es como lo debo analizar. Me parece que esta pregunta está fácil. No, esto no respalda. O si no, leanlo al contrario. Es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. Por eso es que entre el 2017 y el 2008 la Corte Constitucional extendió a parejas homosexuales los beneficios del régimen contributivo. No, nada, eso no es. Muy bien. Se requieren proteger los derechos derivados del matrimonio entre hombres y mujeres. No, pues estamos hablando de parejas homosexuales. Pues proteger los derechos derivados del matrimonio entre hombres y mujeres. Primero, sí saben de derecho. Entonces, beneficios del régimen contributivo de salud y del derecho a pensión de sobrevivientes. Está hablando de parejas, no está hablando de matrimonio. Son dos cosas, pues el matrimonio, claro, me lleva a vivir en pareja, pero una cosa es pareja y otra cosa es matrimonio. Ustedes sí saben la diferencia. Ahora, por un lado. Por otro lado, me está diciendo parejas homosexuales. Y por otro lado, me está diciendo el matrimonio entre hombres y mujeres. No, pues claramente yo no puedo decir, para proteger los derechos derivados del matrimonio entre hombres y mujeres, la Corte Constitucional extendió a parejas homosexuales los beneficios. No, o sea, nada que ver. ¿Es necesaria la protección de los ciudadanos pensionados? Pues es verdad. Sí, pues claro, pero nada tiene que ver, eso no respalda esta decisión de la Corte. Este argumento nada tiene que ver con la decisión de la Corte, aunque es verdad. Se requiere garantizar la igualdad, miren aquí, la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Es decir, este argumento sí respalda la decisión de la Corte. Por eso, esta es la respuesta correcta. Noten una cosa, lo que está aquí, esto que está aquí, es pues, relativamente cierto respecto, o sea, es relativamente cierto, o sea, preservación de los valores tradicionales, pues por eso es que conservamos la cultura y el folclore y la comida. Cuando yo digo
las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales, pues sí, es decir, no solamente estamos hablando de los valores morales, también estamos hablando que por eso hay que tratar de preservar las lenguas indígenas, por eso hay que tratar de preservar la comida, la cultura, las danzas, etcétera. Es verdad, eso sí es cierto, hay que velar por la preservación, pero eso no tiene nada, no argumenta, ese argumento no respalda la decisión de la Corte. Antes parece como contradictorio. ¿Se requieren proteger los derechos derivados del matrimonio? Pues yo creo que sí, evidentemente. Pero acá está diciendo entre hombres y mujeres y eso no respalda el argumento que la Corte esgrime para extender la protección a parejas homosexuales. ¿Es necesaria la protección de los derechos de los ciudadanos pensionados? Pues evidentemente sí, pero ese argumento no respalda la decisión de la Corte. Por lo tanto, la que respalda la decisión de la Corte es: se requiere garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Esa es una pregunta de baja complejidad, es relativamente fácil de contestar, pero no la traigo aquí para decir que eso es lo que va a preguntar la Fiscalía, sino que a esto se van a parecer las preguntas del componente general en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los temas constitucionales. Muy bien, esa es una. Vamos a la siguiente. Hagámosle a esta. Entonces, yo la sigo para poder calcular el tiempo. Hagámosle. Yo no me sé, las respuestas las tengo anotadas, pero yo no las he leído, no he leído antes estas preguntas. Ya, no sé si es mi señal o... Sí, hubo interferencia, yo tampoco escuché gran parte. Bueno, ahí me están escuchando mejor. Sí, doctor, ahí está. Bueno, perfecto. De pronto tuvimos una interferencia, de pronto aquí mi Sí, internet perfecto. falló. Entonces vamos a leer la pregunta y hacemos nuevamente el ejercicio de tratar de responderla en el chat. Muy bien, ya tenemos las respuestas. Hay total acuerdo en que la respuesta correcta es la A. Esta es una pregunta también de baja complejidad. No lo he dicho antes. Estas preguntas no las elaboré yo. Preguntas son preguntas de competencias ciudadanas de saber pro. Estas son las que hace el ICFES y que el ICFES muestra. Yo no las he tomado de un cuadernillo del ICFES a escondidas. Estas están en internet. Son buenos ejemplos de cómo se evalúan competencias generales, particularmente competencias ciudadanas. Entonces, no las tomé, no las conozco porque soy amigo de los del ICFES. No, no. Estas preguntas están en internet. Son la cartilla, son una guía de orientación para los
profesionales que egresan de las universidades y las tiene que presentar obligatoriamente. Entonces son simplemente manera de ejemplo. Entonces vamos a ver. Esta pregunta, aquí está el contexto nuevamente. Tiene un contexto un poco más largo que el anterior. Y aquí está el asunto, lo que me dice sobre ese contexto, dígame esto. Muy bien, entonces, una paciente debe someterse a cirugía. El médico tratante conoce las prohibiciones que por su religión tiene la paciente en cuanto a las transfusiones de sangre y le advierte que podría haber hemorragia durante la intervención quirúrgica. El médico diligencia los formularios y la paciente firma el consentimiento informado, o sea, dice que sí. ¿Listo? Días después de la cirugía presenta una fuerte hemorragia por lo que se hacen las transfusiones. Los padres de la paciente le dicen a los médicos que para ellos es más importante la salud de su hija que la religión. ¿Quién dice esto? Los papás. ¿De acuerdo? Esa es la opinión de los padres. Sin embargo, la paciente le dice al cirujano que cambió de opinión y que no, ahora no autoriza la transfusión. Al tomar esta decisión final, ¿quién la toma? La paciente. ¿Sí? Ella. ¿Qué dimensión está privilegiando la paciente? Ella. ¿Qué dimensión está privilegiando la paciente? En el contexto está la información. Claro, sus creencias religiosas y el estilo de vida que ellas exigen. Si yo contesto las consecuencias en su salud y el estado físico en un futuro tras la cirugía, estoy pensando más bien en cuando dijo que sí. ¿Sí? O sea, cuando de la primera vez, la vez que dijo que sí autorizaba las transfusiones, pero luego dice que no las autoriza. O estoy pensando en la perspectiva de los papás, que dicen, es más importante la salud que la religión. Eso piensan los papás. Pero la paciente dice que no autoriza la transfusión, está consciente, porque fue después de la cirugía, dice, no, yo no autorizo la transfusión. ¿Qué está privilegiando ella? Sus creencias religiosas y el estilo de vida. Y el estilo de vida que ellas exigen. Las consecuencias de su salud, eso no lo está privilegiando ella. ¿Por qué no lo está privilegiando? Porque pues lo que es, al rechazar la transfusión, lo que está es poniéndose en grave riesgo. Las recomendaciones médicas y evidencia científica que respaldan las transfusiones. Tal vez los papás están pensando que la evidencia científica, llevamos un siglo de transfusiones sanguíneas, y después de que se descubrió el factor RH, pues se están haciendo transfusiones seguras. Hay evidencia, hay abundante evidencia científica que muestra que las transfusiones pues no salvan la vida. Hay creencias religiosas que no las aceptan. Bueno, choca la ciencia con la religión. Bueno, sus relaciones familiares y el concepto que tienen sus padres. Entonces, esta es una pregunta de baja complejidad. Miren, contexto y una condición que trae lo que yo debo hacer con la información que me brinda ese contexto. Muy bien, vamos a esta. Entonces, ustedes la leen allá, yo también la voy a seguir, la leen y en el chat pueden consignar sus respuestas. Yo me voy y las miro y la discutimos.
Bueno, voy a mirar el chat a ver en dónde se ubican las respuestas. Muy bien, tenemos una buena variedad de Cs, B, C, C. Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, está el contexto, nuevamente, que debemos leer con atención. Este es el contexto. Y dice, en la descripción de esta situación, se le da mayor énfasis a, en la descripción de esta situación. O sea, en el texto, ¿a qué se le da mayor énfasis? Bueno, tenemos que los practicantes judíos y musulmanes les han practicado la circuncisión a sus hijos. En Alemania, un juez tomó la decisión de prohibir la circuncisión a niños menores de 14 años de edad. A esa edad, cada niño decidirá por sí mismo si se la realiza. Las grandes comunidades de judíos y musulmanes piensan que este es un ataque en contra de sus creencias e invitan a seguir practicando circuncisiones a temprana edad. El asunto ha generado polémica, pues se considera que un nuevo ataque a las costumbres y herencia judía y musulmana, pueblos que siguen siendo discriminados por su cultura, a pesar de sus grandes aportes económicos a los países europeos. Bueno, las consecuencias económicas de la discriminación a un pueblo con grandes capitales. Bueno, no está hablando de las consecuencias económicas, eso no está diciendo, aunque sí está diciendo que estos pueblos hacen grandes aportes económicos a los países europeos, pero no está diciendo que en el texto no se habla en ningún lado de las consecuencias económicas de la discriminación. Está diciendo que esos pueblos hacen grandes aportes económicos a los países europeos y que están discriminados por su cultura, pero no está hablando de las consecuencias económicas de la discriminación, porque la discriminación es cultural y no económica. Entonces, la A, no, evidentemente no es. Los efectos de la decisión del juez en las relaciones internacionales alemanas. A ver, el juez sí tomó una determinación, y es no dejar circuncidar a los niños menores de 14 años. Es una decisión judicial. Ahora, parte habla de los efectos de la decisión del juez en las relaciones internacionales alemanas. En ninguna parte se habla de relaciones internacionales, por ningún lado, no lo dice, porque por demás se entiende que el pueblo judío y musulmán es el que vive en territorio alemán. El fallo de un juez en Colombia no afecta en nada al que vive en otro país, porque pues allá él vive bajo la ley de allá, ¿cierto? Me corrigen si, bueno, no sé, quizás los embajadores que tienen extraterritorialidad, los de los consulados y las embajadas. Pero si yo vivo en otra parte y soy judío y soy musulmán, pues la determinación del juez de Alemania no tiene efectos sino en Alemania. Y lo que sea territorio alemán. De manera que esto no tiene nada que ver, esto no se habló por ningún lado. Esto es una mala interpretación de la lectura. Pues, por eso se llama por eso es un distractor. C. Las creencias religiosas y tradiciones que respaldan la práctica de la circuncisión. A ver, por un lado dice, a cada niño, bueno, las grandes comunidades de judíos y musulmanes un ataque en contra de sus creencias e invitan a seguir practicando circuncisiones a temprana edad. O sea, el texto está diciendo que esa prohibición atenta contra las creencias. Y más adelante dice, se considera de nuevo un ataque a las costumbres y herencia judía y musulmana, pueblos que siguen siendo discriminados por su cultura.
Entonces, en la descripción de esta situación se le da mayor énfasis a creencias religiosas y tradiciones que respaldan la práctica de la circuncisión. Digamos, esta es una posible. Las otras ya las descartamos. Perdón. Los derechos de los menores de edad y la responsabilidad de sus padres de respetarlos. Bueno, eso más o menos está ahí. Quiero decir, si un juez prohíbe una práctica que le hacen los padres a sus hijos y dice, después de determinada edad, usted decide si se la quiere hacer, pues de alguna manera está pensando que en el futuro ese chico debe decidir qué hacer sobre su cuerpo. Bueno, digamos que esa es una posible, no es loca esa idea, ¿sí? Esta idea no es loca, es un distractor bastante tentador, pero, pues todos ustedes dijeron la C. De hecho, la C es la correcta, pero ¿qué es lo que la hace correcta? No que esta sea incorrecta, esta no es que sea incorrecta, lo que pasa es que lo que me está diciendo es, en la descripción de esta situación se le da mayor énfasis fue el diablo, a mayor énfasis en la descripción se le da mayor énfasis a, en efecto, las creencias religiosas y tradiciones que respaldan la práctica de la circuncisión, que es de lo que se quejan los musulmanes y los judíos de que un juez se las haya prohibido. Por eso es que se sienten discriminados. Muy bien. Entonces, esta es la que satisface esta condición, que en la descripción es a la que se le dio énfasis. La D, correcta, más o menos eso está planteado ahí, pero no es a esa situación a la que se le da mayor énfasis. No es. Si me preguntaran que cuáles son, digamos, las dos circunstancias que están entrando en choque, y sí, los derechos de los menores de edad sobre las decisiones que a futuro comprometan su cuerpo y la de los padres de hacer que los hijos se formen en la cultura que ellos quieren para ellos. Ahí sí tenemos un conflicto fuerte entre dos cosas, y es el derecho del menor de edad a que en el futuro pueda no querer haber hecho esa transformación permanente de su cuerpo. Entonces espere que esté grandecito y decida, que me imagino así piensan ustedes los abogados. Y otra, el derecho que tienen los padres a decidir en qué tradiciones y en qué cultura formar a sus hijos. Pues sí, usted lo puede formar en lo que quiera, pero no lo mutile. Pues no sé si la palabra, no lo opere, para no ser, estoy usando una palabra seguramente incorrecta. No lo opere. Bueno, no lo opero. Entonces ahí sí, yo como papá tengo el derecho de formar a mi hijo en la cultura y las tradiciones y en la religión que yo quiera para él. Soy papá. Eso es formación. Bueno, entonces yo lo voy a formar. Pero esas creencias implican y entran en choque con el derecho que tiene el niño a haber decidido sobre transformaciones permanentes sobre su cuerpo, que debe haber decidido él y el papá. Ahí sí tenemos dos perspectivas que se chocan. El interés de los padres, que también hace parte probablemente de un derecho que ellos tengan y del derecho futuro de un niño, porque es que están decidiendo sobre él una cosa que es permanente. Porque la religión, las costumbres y las tradiciones yo las puedo cambiar. Yo puedo crecer y hacer otras, pero yo ya no puedo ponerme el prepucio porque ya me lo cortaron. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería, por eso es que esa D es más o menos. Lo que pasa es que no es lo que me está pidiendo el enunciado. No es claramente una locura, pero no es lo que me está pidiendo el enunciado. Entonces, aunque siendo plausible, no es. Bueno, vayamos a otra vez. Miremos la 6, leámosla y buscamos a ver cuál puede ser la respuesta correcta.
Bueno, vamos a ver. Tenemos respuestas, la B, la C, la B, la D, la D, la B. Muy bien, la A. Esta pregunta es de mediana complejidad. Esta no es de las más difíciles. Es de mediana complejidad. Las otras eran de baja complejidad. Las dos primeras eran de baja complejidad. La anterior era de media complejidad y esta es de media complejidad. ¿Quién dice que es de media o de baja o de alta complejidad? Pues de acuerdo al número de aciertos en la prueba. Estas preguntas ya fueron aplicadas. Estas preguntas no son nuevas. Bueno, muy bien. Vamos nuevamente a la pantalla y con esta explicación terminamos nuestra clase del día de hoy. Agradeciéndoles su atención, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. Bueno, un estudio. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los diferentes contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la aplicación de los hechos. Vale, entonces arranquemos. Aquí está puesto el contexto, perdonen que insista tanto en esto, pero así es como ustedes deben leer el asunto. Este es el contexto. Entonces, 30% de las mujeres, dice un estudio, sufren violencia física, son víctimas de violencia física. Muy bien. Entonces, las feministas dicen, bueno, la organización, me refiero a las organizaciones. Feministas solicitan el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Muy bien. Adicional, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable. Ojo. Estudio no es confiable. Un estudio puede no ser confiable por una variedad de razones, entre otras porque no esté bien hecha la encuesta, no esté bien hechas las preguntas, no hayan tomado una muestra representativa de la población, etcétera, por diferentes razones. El por qué es el que nos interesa a continuación. Este es el que nos resuelve la pregunta. ¿Por qué? Ojo. El estudio no es confiable. Poner en duda la confiabilidad del estudio no es ningún problema. Porque puede ser que el estudio no es confiable. En Colombia la violencia es del 50. ¡Ah, el diablo! No tomó en cuenta la información, no fue a medicina legal, no hizo aquello, no hizo aquello, no hizo aquello. En Colombia no es del 30, en Colombia es del 70. Más grave todavía el fenómeno. Pero vamos a ver por qué. Ojo. No consideraba los diferentes contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Bueno, ustedes son los que saben de leyes, la mayoría seguro de los aquí presentes. La violencia física contra las mujeres. Yo digo, ese estudio no es confiable. Ojo, porque no considera los distintos contextos de estas agresiones. Les pregunto yo a ustedes, los contextos de esas agresiones. Bueno, y no tiene en cuenta la justificación. Hola. Bueno, listo. Con esos dos daticos, no tiene en cuenta los contextos de esas agresiones. ¿A qué se referirá con contextos geográficos? No, los contextos de estas agresiones. O sea, la situación, pues, no tiene en cuenta en qué situaciones que se da esa violencia física. Y no tiene en cuenta la justificación de los hechos. ¿Hay hechos justificables de violencia contra las mujeres? No sé. Díganme ustedes que son los que saben de la fiscalía. Bueno, muy bien. Aquí viene. ¿Qué hago con ese contexto? Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia, ojo, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia ¿qué? La afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que A.
se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. Se cuestione. Dice que el estudio no es confiable porque no se consideraron los contextos de las agresiones y no se tuvieron en cuenta las justificaciones. ¿Eso hacen malos los investigadores? ¿O no idóneos? Bueno, más o menos sí. Dejémosla ahí tentativamente. No la eliminemos del todo hasta no ver las otras. Se cuestiona la idoneidad de los investigadores. Pues él está cuestionando un poco la metodología del estudio, pero cuando yo cuestiono la metodología, también cuestiono un poco la idoneidad de los investigadores. Dejémosla ahí guardadita. La afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que se entienda la necesidad de contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres. Pues eso hay que hacerlo. Sí, claro, por supuesto. Necesitamos estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres. Claro que sí. Pero a partir de la afirmación del funcionario, esa no es la consecuencia, claramente. Es una consecuencia de lo que él dijo. Ese estudio no es confiable porque no se consideraron los contextos de la agresión y porque no se tuvo en cuenta la justificación de los hechos. No, qué pena, pero esa no es una consecuencia de lo que el investigador, de lo que dijo el funcionario. C. Se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. A ver, 30% muestra que en Colombia las mujeres son víctimas de violencia física. El 30% de las mujeres. Detalle bárbaro. Número bárbaro. Bueno, a partir de bueno, ahora, dijo el funcionario que el estudio no era confiable. O sea, si ya arranca diciendo que no era confiable, pero ¿por qué no es confiable? Porque no considera los distintos contextos de estas agresiones. Y porque era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. No, o sea, ¿cómo así? A ver, entonces la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de la mujer. No, eso no es la consecuencia de lo que está diciendo el funcionario. Antes el funcionario está poniendo en duda el 30%. Y lo pone en duda porque no se reconocen los distintos contextos de estas agresiones. O sea, es que hay contextos en donde la agresión no es agresión. No lo sé. Pero, pues me parece que no. La violencia física contra la mujer, no me parece que haya contextos de esas agresiones. O sea, si la agredo porque estaba bravo, o si la agredo porque me emborraché, o si la agredo sin querer, o si la agredo porque fue en una discusión acalorada, familiar, o la agredí porque yo estaba sin trabajo, no sé, o porque iba por la calle y vestía no tradicionalmente. No, me parece que no hay ningún contexto que deba ser considerado cuando se comete violencia física contra la mujer. Creo que el contexto está fuera de eso, no tiene nada que ver. Bueno, entonces, esta no tiene que ver con la gravedad. Leemos la D. Se minimice la responsabilidad de los victimarios en los casos de violencia en contra de las mujeres. El estudio no es confiable porque no se consideran los diferentes contextos de las agresiones. ¿Es que hay contextos? Sí, claro que hay contextos, pero es que algún contexto se tiene que tener en cuenta. O sea, hay contextos en los que la agresión no es agresión, no es violencia, no sé. Y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. ¿Hay algo que lo justifique? ¿Acaso? Pues ustedes son los que saben de leyes, no yo. Yo estoy simplemente haciendo una interpretación gramatical. ¿Hay algo acaso que lo justifique? Entonces, según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que se minimice la responsabilidad de los victimarios. Sí, que se minimice la responsabilidad del victimario en los casos de violencia en contra de las mujeres. Muy bien, tenemos dos posibles. Volvamos. ¿Podría tener consecuencia que se cuestione la idoneidad de los investigadores? Bueno, si el estudio no es confiable, de pronto el investigador no es el idóneo. Puede ser, pero no es la consecuencia, digamos, principal. No es la consecuencia principal de la afirmación. No es la principal. Sí es una consecuencia, pero no es la más importante. No es la principal, no es la determinante. Frente a esta, que es que se minimice la responsabilidad de los
victimario en los casos de violencia, esta sí es la principal, esta es la más grave. Entonces la A, aunque puede ser una consecuencia, a la larga es la que menos importa, ¿sí? Estas preguntas de consecuencia, perdónenme, de competencias tienen eso, que una y otra pueden ser, ¿sí? No son como las preguntas de conocimientos. ¿Cuál es el símbolo químico de la plata? Y me ponen ahí Ga, HC, Cl, Ag. Esa no admite sino una única respuesta y no cabe la menor duda. Esa es la prueba de conocimientos. La capital de Vietnam del Sur, Vietnam es. Ya si Vietnam del Sur, eso no existe desde la guerra de Vietnam. Bueno, de Corea del Norte es. Eso es o es la respuesta correcta. El tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial se llama, no sé, tengo que decir. El proceso de Nuremberg se caracterizó por, pues esa es la respuesta es correcta, punto. Pero esto, hay unas respuestas que pueden ser, el A puede ser, pero no es la consecuencia, digamos, principal derivada de la afirmación del funcionario del gobierno. La que sí es una consecuencia derivada de la afirmación del funcionario y que afecta gravemente los intereses de las mujeres víctimas de violencia física en la D. Entonces, así es como funcionan estas preguntas de competencias. No, como les digo, no sé. Bueno, muy bien, gracias. Por el endurecimiento de las penas, de ahí se concluye que se minimice la responsabilidad. Fíjense, es un análisis más jurídico del asunto. Entonces, claro, no hay justificación para la agresión, Alberto. Sí, ¿cuál es la justificación para la agresión? ¿Cuál será? Yo no sé. Entonces se minimiza la responsabilidad del victimario. Si yo salgo a decir eso, pero hay que ver el contexto. Eso es un poco lo que pasa con el cuento del abuso sexual. Pero es que hay que ver el contexto. No, es que no importa cómo va vestida, es que eso no importa. El abuso es el abuso. Claro, entonces se minimiza la responsabilidad del victimario. Esa es la consecuencia. La A es una consecuencia, sí, pero no es la central. Así son las preguntas de competencias. Entonces, gracias, Laurentina, gracias. Bueno, entonces así son las preguntas. No sé si eso les va a, si esas son las que les van a salir en la prueba. Vuelvo y digo, estos berriondos concursos del Estado no son generosos en mostrarnos y darnos una pista sobre cómo van a ser las preguntas. A duras penas láticos. Y nos muestran, perdónenme una expresión para terminar, como las chimbitas. Quiere decir, como las fáciles de hacer para ellos, como las fáciles de mostrar, que no comprometen mucho el core de lo que va a ser la prueba. Ahí no se comprometen, guardan las duras, no nos las muestran. Pero sí así va a ser la prueba. Competencias, así se responden las competencias. Alberto, gracias. Así es la estructura de la prueba. Si esas son las preguntas, no sé, pero así es la estructura de la prueba. Así se tienen que mentalizar. Si van mentalizados así, no van a perder tiempo allá queriendo entender esto, ¿por qué? Qué raro, qué extraño. Estos cursos sirven para que no sean extrañas las preguntas, no para que ustedes tengan las respuestas correctas, porque si supiéramos qué van a preguntar, si nos hubieran dado esos ejes desde el principio, Corpedis hubiera hecho el curso estrictamente sobre los ejes. Y si fueran más generosos en las preguntas, en mostrarnos por lo menos un ejemplo de cada eje, es más fácil prepararnos para el examen. Ahí es donde está un poco lo injusto, pero bueno, es un curso. No pueden dar muchas pistas porque tienen que quedar solo poquitos. Y si no, ¿qué tal donde todos vayamos y todos saquemos más de 60? ¿Cómo desempatamos eso después? Y hay unas posibilidades de empate jodidas y unos desempates tremendos. Entonces hay que minimizar la posibilidad de empates. Muy bien. Les agradezco su atención. Me disculpan por tanta habladera y tanta carreta. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchos éxitos. Compañeros, gracias compañeros, compañeras. Les recordamos que la próxima clase sincrónica es el día 22 de julio. Ya están subidas las otras clases, por favor, para que las vean.
y estamos pendientes de ustedes, de las preguntas que se puedan puedan surgir, y les enviaremos entonces el... Sí, señora. Rubén, por el mismo link. Qué pena, profesor, que lo interrumpí. Rubén, por el mismo link. Creo que es por el mismo link. Igual si hay algún cambio se los avisamos, pero hasta ahora la Rubén. Bueno, les cuento, nosotros vamos a enviarles el día de mañana un formulario para las preguntas concretas que tengan de las clases asincrónicas y se las vamos a remitir al profesor nosotros o en su defecto pues para que sean respondidas. Es eso, Laura. Bueno, entonces muchas gracias, buenas noches a todos. Diana, Señora. buenas noches, qué pena. Dime. Yo te molesto con una consulta. Yo me presenté a un cargo técnico como gestión del talento humano. Y aquí hay un eje temático que es gestión documental. ¿Hay algo que de pronto me puedan referenciar como cómo a nivel... Archivo, sí, están las salas de retención documental, van a tener una clase ahí con el doctor Rafael Castro, también hay material allí, todo el tema de las tablas de retención documental o va a ser información de archivo de información, está arreglado hace mucho tiempo dentro de nuestro país, y el doctor Rafael Castro, quien digamos tiene bastante experiencia, él ha ganado 2 o 3 premios nacionales en el tema de archivos y en el tema de retención documental o archivos, y retención de toda la información, fue quien nos colaboró con esta clase y ahí vas a encontrar material que nos facilitó. Lo vas a encontrar ahí. Tuvimos en cuenta esto porque no solamente va a ser una pregunta que va dirigida a los técnicos, sino que también podría dirigida a los profesionales fiscales y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque son bases de datos que al final tienen un tiempo y que la misma fiscalía deberá en su deber de investigación y establecer la verdad y contar y recaudo de los elementos probatorios, debe acceder a bases de datos. Entonces es un tema general, no solamente para el puesto como tal, sino para todos esos elementos probatorios que ustedes deben reunir en su trabajo en caso de pasar. Claro. Es eso, ahí lo van a encontrar. ¿Esa clase va a ser asincrónica? No, es asincrónica, no es, sí, es asincrónica. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias. Viviana, una preguntita. Las clases asincrónicas nos metemos en la plataforma y ahí están subidas. Sí, señor, ya están en orden. Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Feliz Bueno, noche. Laura pregunta, qué pena, profe Beatriz. Otra preguntita, después de la sesión del 22, ¿cuándo sería la siguiente clase? Yo les cuento una cosa, estoy con mis datos, entonces tengo que entrar al correo, pero ya les enviamos un mensajito a sus correos electrónicos o a su Moodle para que tengan pendiente, pero entramos con la prueba. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes y espero que la pasen bien y que estudien mucho. Un abrazo. Muchas gracias, feliz noche. Lo mismo, chao. Gracias. Feliz noche.